Bueno, cuando quieran ya estamos transmitiendo. Gracias, Mariana. Bueno, bienvenidos al tercer encuentro del ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas. Mi nombre es Martín Rabasa y soy el jefe del Departamento de Patología y estoy aquí para darles la bienvenida y presentarles a los encargados de este tercer encuentro. Inmediatamente los paso con Marisa Matías, profesora del departamento, quienes van a estar a cargo de la reunión del día de hoy. Marisa. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes, y bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo de conversatorios del curso introductorio de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas, denominado Educación y Salud Colectiva. Bueno, como ustedes saben, este es el tercer encuentro, hemos atravesado ya 2 encuentros, los cuales ya pueden disponer, quienes no lo hayan podido ver aún, en la página oficial de la facultad pueden verlo quienes no lo hayan visto aún. Y bueno, la idea de los conversatorios es ir recorriendo distintos ejes, problemáticas vinculadas a educación y salud colectiva. Como decíamos, en el primero abordamos el tema de educación interprofesional. El segundo estuvo abocado a lo que es, bueno, qué es la salud colectiva y bueno, cuál es su desafío a la hora de pensar también las propuestas formativas de las distintas cátedras de la facultad, de las distintas carreras. Y en este tercer conversatorio nos vamos a detener un poco en lo que es la noción de género, que bueno, es un concepto que por supuesto todos escuchamos, hablamos, y bueno, quizás hoy vamos a contar justamente con docentes, investigadoras, referentes, militantes de la perspectiva de género que nos van a poder dar, digamos, un panorama en este proceso que es la propuesta pedagógica de curso de ingreso, que es poder construir colectivamente un conocimiento compartido. Algunas preguntas disparadoras de este tercer encuentro sincrónico y que guían un poco la presentación de las docentes que se van a estar presentando, tienen que ver con qué entendemos por género, por qué es necesario pensar una salud con perspectiva de género y cuáles son sus implicancias y sus desafíos para la formación en las carreras de ciencias de la salud. Bueno, para ello, bueno, vamos a empezar con la doctora Verónica Cruz. Verónica, buenas tardes. ¿Nos escuchás? Sí, las escucho atentamente, las y los escucho. Muy buenas tardes y bueno, ante todo agradecer la invitación que nos hace la facultad a través de la coordinación y de todo el trabajo que viene desplegando Marisa en el marco de las políticas de ingreso a la facultad. Bueno, como ustedes saben, nosotras tenemos una fuerte vinculación con el trabajo que viene desarrollando Marisa, pero también con el trabajo que realiza Gisela desde la Prosecretaría de Género y que realiza Valeria Segura desde la Prosecretaría de Derechos Humanos. Como bien decía Marisa, mi nombre es Verónica Cruz, soy la prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, en esa condición estoy, gracias a esta generosidad de las compañeras, tratando de, bueno, de sostener un diálogo y de contarles a les estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias Médicas un poquito del trabajo que nosotras venimos desarrollando en el marco de la Prosecretaría de Derechos Humanos como política institucional para toda la universidad y bueno, del cual se van reapropiando las facultades y desagregando y enriqueciendo esa agenda a través de las áreas institucionales que existen en cada facultad. Así que desde ese lugar contarles que bueno, nuestra prosecretaría tiene 6 grandes líneas de trabajo, una de las cuales es la que nos convoca hoy, vinculadas a políticas de género, diversidad, derechos humanos y políticas feministas, digamos, ¿no? Como todo ese universo de sentido que es sumamente valioso para todas nosotras y para nuestra institución. Aunque no solo, digamos, esas políticas dialogan permanentemente y se retroalimentan en esta idea de pensar la integralidad del campo de los derechos humanos,
considerando que los derechos son prerrogativas de las que disponemos todos y que deben ser garantizadas por todo Estado democrático. Ahí hay una agenda permanentemente retroalimentada que se amplía en pos de conquistar y reconocer y ejercer derechos. Entonces, les decía, también dialoga con los programas vinculados a los apoyos y a las políticas concretas para personas que estudian o trabajan en nuestra universidad y que tienen una discapacidad, políticas concretas para personas que estudian en nuestra universidad y que se encuentran privadas de su libertad en contextos de encierro, concretamente en las unidades penitenciarias. Son 18 unidades penitenciarias a las que llega el ámbito de incumbencia de la Universidad Nacional de La Plata, políticas dirigidas a las infancias y juventudes vinculadas a las problemáticas que afectan los derechos de ese grupo vulnerabilizado también, y un eje muy fuerte también de trabajo en relación a las políticas de memoria y reparación histórica, que como supongo sabrán, y si no se los contamos a los y las ingresantes, nuestra universidad tiene alrededor de 800 víctimas detenidas, desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, y bueno, ahí se hace todo un trabajo de reconstrucción de la memoria y de reparación documental en pos de, bueno, avanzar en esta lógica reparatoria y de reconocimiento de derechos. En ese marco me voy a detener un momentito, que es lo que hoy nos interesa en relación a lo que implica trabajar en el campo de los derechos de las mujeres y de las identidades no binarias desde una perspectiva crítica de género, ¿sí? Voy a mencionar solo algunas cuestiones introductorias que luego va a retomar Noelia, que es la compañera directora de la Dirección de Género, de Género, Diversidad y Derechos Humanos de nuestra prosecretaría, que nos está acompañando acá en este encuentro. Por un lado decía entonces que poder pensar en el trabajo en relación a los derechos de las mujeres y de las identidades no binarias tiene como, en términos de gestión en nuestra universidad, un recorrido relativamente reciente. Eso no es casual, digamos, acompaña también el escenario de visibilización, de movilización y de lucha y reivindicación permanente que instalan los movimientos feministas, ¿sí? Ahí el 2015, con la conformación del Ni Una Menos, fue como un punto de inflexión para nuestra sociedad y también para nuestro sistema universitario y particularmente para nuestra Universidad Nacional de La Plata, donde se visibiliza claramente este hecho dramático que lamentablemente nos sigue interpelando y nos sigue preocupando profundamente, como son los feminicidios, como una expresión de las más duras de las violencias de género. Entonces, en ese marco, en ese momento, los y las estudiantes nucleados en la Federación Universitaria, que participan en el cogobierno de la universidad, en el Consejo Superior, que también, bueno, imagino que estos son conceptos para las ingresantes que irán recorriendo y conociendo a la medida en que avancen en la vida universitaria y en la participación política dentro de la universidad, pero bueno, el cogobierno es el que toma las decisiones centrales de nuestra política universitaria, y en ese marco el movimiento estudiantil fue el que dinamizó muy, muy fuerte toda la discusión y la incorporación de políticas de género en la vida universitaria. Inicialmente allí se discutió la construcción de un programa institucional y de un protocolo que actualmente está vigente, protocolo contra la discriminación y la violencia de género. Seguramente ustedes a través de Gisela y de Marisa van a poder acceder, o debe estar en las páginas institucionales, que es muy importante que ustedes conozcan que existe esta herramienta, porque es una herramienta para prevenir las situaciones de violencia de género, pero también para proteger derechos, y fundamentalmente algo que para nosotros es muy, muy importante, es una herramienta de acompañamiento a toda aquella persona que sea afectada por una situación de violencia por razones de género. Una vez que ese protocolo, que esa herramienta se construyó colectivamente con la participación de un conjunto de actores y de actrices, digamos, que nucleamos ahí investigadoras en género, compañeras extensionistas con mucho recorrido, trayectoria y formación en ese campo, y también nos acompañaron en esa construcción colectiva los y las representantes de los 3 gremios que tiene nuestra universidad, de los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes, y también de la estudiantil.
básicamente lo que hace este programa y este protocolo, no me voy a detener porque insisto que lo va a retomar después Noelia, es poner en la agenda o dar inicio, digamos, a este recorrido que ya lleva en este 2021 5 años y un poquito, y que parte centralmente de un trabajo cultural vinculado a desmentir la existencia de un sistema sexogenérico binario, digamos, ¿no? A desmentir de partida, y esto digo, ustedes lo van a trabajar mucho también, considerando la inscripción de las ciencias médicas en el campo de la salud, esta definición de la existencia social o de la organización de la vida en función de dos únicos sexos biológicos. ¿Sí? Hay mujeres y hay varones, que fue sostenida durante muchos años por la biología y que hoy está también incluso desde el campo de la biología siendo cuestionada porque claramente esa enunciación tiene un componente fuertemente mítico, digamos, ¿no? Y además de tener un componente fuertemente mítico, como vamos a ir viendo en el recorrido de la charla, es también una afirmación, diríamos, tomando los aportes de Bourdieu, estructurada y estructurante del patriarcado, ¿sí? Y el patriarcado pensándolo como un sistema que va construyendo y jerarquizando diferencias que luego las traduce en desigualdades, y es entre varones y mujeres, obviamente ubicando a las mujeres y a las identidades disidentes en un estatuto inferior, digamos, ¿no? Dejándolas en condición de subordinación en términos prácticos, pero también en términos simbólicos. Por eso esa diferenciación o esa jerarquización es leída como una expresión de violencia, ¿sí? La invitación de todo el trabajo institucional que nosotras venimos desarrollando, digo, con un grupo de compañeras, ahí no omití contar que nuestra prosecretaría respecto de género, diversidad y feminismos tiene dos direcciones a cargo, ¿sí? Una dirección de género, diversidad y derechos humanos que está a cargo de Noelia López, que está hoy aquí, y otra dirección de políticas feministas. Básicamente desde esos dos espacios institucionales y en articulación con las facultades que también han creado áreas o secretarías o direcciones de género, nos damos un trabajo con una apuesta fuertemente política y cultural tendiente a reconocer al género como una construcción sociocultural e histórica, es decir, que no es una construcción natural, que no es una construcción biológica que se construyó de una vez y para siempre, sino que está en permanente proceso de construcción, de construcción y de construcciones también, que surge y se sostiene en ideas, representaciones y prácticas que van definiendo a partir de ciertas características y atributos lo que nosotras entendemos por lo femenino y lo masculino. Nosotros en sentido amplio, digo nosotres, la sociedad, digamos, ¿no? El imaginario social en torno de lo masculino y lo femenino tiene que ver justamente con este carácter cultural e histórico situado, porque esto no se construye, ni se vivencia, ni se disputa, ni se lucha de la misma manera en un contexto que en otro contexto, ¿sí? En un país que en otro país. Por eso decimos que es tan importante en ese trabajo cultural avanzar en lógicas y estrategias tendientes a desmontar el patriarcado como ese sistema que violenta y normaliza las identidades de género, es decir, desconoce las identidades genéricas que no se ubican en las dos posibles hegemónicas vinculadas al varón y a la mujer, ¿sí? Y en ese marco también desconoce las múltiples formas de habitar este mundo que las personas vamos eligiendo en función de nuestras trayectorias, de nuestros deseos, de nuestras posibilidades y potencialidades, ¿sí? Por eso, digamos, todo lo que nosotras proponemos y hacemos con cada una de las políticas, que son muchísimas, digo, eso no los queremos aburrir en esta charla, pero sí que ustedes sepan fuertemente que para nosotros es muy importante y no lo hemos definido solo nosotras como equipo de gestión, por eso yo situaba la importancia de lo que pasó en el 2015 y de las decisiones que tomó el Consejo Superior de nuestra universidad, que es el órgano máximo que toma las decisiones, ¿sí? En materia de política universitaria, de desplegar todo este conjunto de políticas tendientes a reconocer las identidades de género como construcciones singulares, como construcciones complejas, dinámicas,
e históricas de cada persona y respetar esa autopercepción, digamos, ¿no? Si eso, la dinámica institucional no lo respeta para nuestra universidad y no solo para nuestra universidad, ustedes van a ir viendo ahí que también hay todo un conjunto de normativas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que regulan estos derechos, que los reconocen, que los legitiman y que por tanto los hacen exigibles. Por eso es muy importante que ustedes, desde el ingreso a nuestra universidad, conozcan esta dimensión, porque puede haber o ustedes mismos o compañeros o compañeras o un familiar o alguien cercano que atraviesa por una situación de violencia en razón de género y sepan que hay dispositivos y estrategias institucionales para acompañar esa situación y para poder producir el cese inmediato de la violencia del tipo que sea. Ahí también avanzamos un poquito más en relación a poder pensar qué son las violencias por razones de género, qué implica ese trabajo institucional. Por un lado, decía hace un momento que las mismas se producen justamente cuando las diferencias, cuando esos otros, otras, otros diferentes a nosotros, devienen en una desigualdad, ¿sí? La importancia acá es poder reconocer esas diferencias y aceptarlas y respetarlas, digamos, sin intentar minimizarlas o invisibilizarlas, ¿sí? Porque claramente cuando esa diferencia deviene desigualdad, lo que hay como sustrato en esa operatoria de desigualación es una relación de poder desigual entre los géneros, ¿sí? Y esa relación de poder desigual es violenta y afecta la vida y la integridad de las personas. ¿Por qué? Porque las desvaloriza, porque perpetúa su subordinación, porque desconoce los procesos identitarios como procesos complejos, como procesos singulares, ¿sí? Y fundamentalmente porque habilita una acción social, una trama relacional que está por afuera de lo que establece la ley, de lo que establece nuestro marco jurídico y también de lo que establece nuestro estatuto universitario, ¿sí? Nuestro estatuto universitario, que también ustedes lo irán a conocer en el recorrido de la vida universitaria y en su formación política. Nosotras tenemos la fuerte convicción de que la universidad pública no solo forma profesionales en un campo disciplinar, sino ante todo forma sujetos políticos con una responsabilidad ética enorme en el ejercicio profesional del campo que sea donde nos recibamos, de la carrera a la que pertenezcamos, ¿sí? Y esa formación política tiene que ver con todas estas cuestiones, con todo este marco amplio de derechos que está plasmado, como bien les decía, en nuestro estatuto y que cada uno de nosotros como funcionarios, estudiantes y trabajadores, trabajadoras, tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir, ¿sí? Obviamente, quienes estamos con una responsabilidad de gestión, la principal responsabilidad que tenemos es de poder materializar eso que establece el estatuto, la normativa internacional y la normativa nacional, constitucional, en un Estado de Derecho como el que vivimos, se traduce en la generación permanente de políticas, de actividades, de acciones tendientes en este caso, a la erradicación de la discriminación y las violencias por razones de género. Otra de las cosas que querría decir, y ya creo que voy bien con el tiempo, es que justamente para poder trabajar con la prevención y la erradicación de las violencias por razones de género, es importante que conozcamos cómo define esas violencias la ley 26485, es una ley que se creó en el año 2009, que como ustedes verán tiene un nombre largo de promoción y protección y hace referencia a las mujeres. Quizá todavía esta discusión respecto de las identidades no binarias y todo el trabajo en relación a respetar la diversidad no estaba tan en la agenda en ese momento y quedó con esa denominación, pero en la interpretación nosotras entendemos que alcanza a todo este universo de personas y define allí esta ley las violencias por razones de género que asumen diferentes modalidades, ¿sí? Por un lado puede ser la violencia física, pero también tiene una dimensión psicológica, también tiene una dimensión económica, una dimensión simbólica y una dimensión política. En cada una de estas dimensiones nosotros podemos ver expresiones de esas violencias y todas esas expresiones deben ser atendidas y deben ser evitadas lo más que se pueda, hasta erradicadas, digamos, ¿no?
Así que entonces, digamos, desde estos conceptos muy generales que estoy planteando, nosotros venimos trabajando, por un lado, desde la dirección de género, en lo que se entiende como la aplicación del protocolo, que seguramente ahora lo va a retomar Noelia, que básicamente consiste en generar un espacio de escucha y de acompañamiento a las personas que denuncian, a las personas que son afectadas por una situación de violencia de género en el ámbito universitario, y generar un proceso no solo de acompañamiento, sino también de reparación y de sanción para la persona que comete esa violencia, digamos, ¿no? Como un señalamiento de que ese tipo de conductas en nuestra universidad no están permitidas, están sancionadas. Obviamente tratamos de trabajar todo el tiempo en una lógica reparatoria. También ahí tenemos como algunas advertencias respecto de las lógicas punitivistas. Nos parece que la intervención institucional, al visibilizar una situación de violencia, tiene que en el primer momento generar una acción para el cese inmediato de ese hostigamiento, de esa violencia, pero a la vez tiene que posibilitar también algún ejercicio de problematización, tal como lo reclama o como lo exige cualquier trabajo de transformación cultural en nuestra sociedad, ¿no? Así que ahí hay todo un trabajo en lógica reparatoria que vamos haciendo día a día y desde un aprendizaje colectivo. Tampoco es que eso se delega solo en un equipo o en un experto o experta, sino que supone un ejercicio corresponsable de un trabajo que es de toda la comunidad universitaria. Y por otro lado, digamos, desde la Dirección de Políticas Feministas hacemos un trabajo más dirigido a la transversalización de la perspectiva crítica de género en las distintas dimensiones de nuestra universidad. Digamos, ustedes saben que la universidad no solo trabaja en la dimensión de la formación profesional, sino también en la investigación y en la extensión universitaria. Cuestiones que también ustedes de a poquito van a ir conociendo para no abrumarlos, pero lo que nos interesa es pensar esta transversalización de la perspectiva de género, de la perspectiva de derechos en las currículas. Por eso yo decía hace un momento, la formación profesional no solo se reduce a un conjunto de aprendizajes y de saberes de la propia disciplina, sino también al cómo se aprende y al cómo se enseña y luego a cómo se ejercitan esos aprendizajes o se ponen en juego a la hora de prestar un servicio a nuestros pueblos, que es la razón de ser también de lo que produce la universidad pública, o cómo la producción de conocimientos también tiene un sentido crítico transformador dirigido a modificar las condiciones de injusticia y de desigualdad en las que vive nuestra sociedad, no solo argentina, podríamos decir latinoamericana, y bueno, ni hablar cómo todo eso se visibiliza y se agudiza en un contexto de pandemia como el que estamos transitando. Bueno, todo ese trabajo supone desde las actividades como estas que estamos manteniendo ahora con ustedes, que también las hacemos en simultáneo con un montón de ingresantes de otras carreras y facultades. Supone también la generación de instancias de formación para los y las docentes que estamos a cargo del dictado de las materias y de la formación de cada uno de ustedes. Supone también un trabajo de capacitación para las autoridades y para la gestión. Ahí nos auxiliamos mucho también de otra ley que es importante que ustedes puedan conocer y leer, que es la ley Micaela, por ahí la conocen, que tiene que ver con una ley que impulsó fuertemente el papá de Micaela García, que era una jovencita estudiante de Entre Ríos, que en el año 2017 fue víctima de un femicidio. Es la ley 27.499 y que de alguna manera esa ley obliga a todo el personal de la administración pública a atravesar un proceso de formación en género de manera obligatoria, digamos. Así que en ese proceso también estamos en nuestra universidad desarrollando esa capacitación, entendiendo que formarse en género es mucho más que estar participando de una charla de 1 o 2 horas, supone una formación que podríamos decir nos puede alcanzar casi toda la vida, porque todo el tiempo estamos problematizándonos y porque además hemos sido forjados, socializados y educados en una cultura fuertemente patriarcal. Entonces desmontar esa cultura patriarcal exige de un esfuerzo que no es solo de la universidad ni de la institución educativa, es de la familia, es de la justicia, que también está en agenda muy fuerte frente a este 8M que vamos a celebrar en unos poquitos días como
como día de lucha esta transformación necesaria de la justicia en clave o con perspectiva feminista, ¿sí? Frente a los hechos aberrantes que todavía vemos con mucha preocupación. Y es del espacio del Ejecutivo, del espacio del Legislativo, también de los poderes del Estado y también de las organizaciones y de la sociedad civil en su conjunto. Claramente yo para cerrar diría que todas estas cosas que alcancé a como a pincelar muy cortitas y que después si hay interés podemos ir profundizando y seguramente la facultad las retoma y las recrea a partir de las políticas específicas en diálogo con las nuestras, sostener que cada una de estas cosas que nosotras hacemos constituyen apuestas políticas y constituyen apuestas institucionales que buscan incorporar la mirada crítica de género en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida universitaria, para erradicar las violencias machistas, para prevenirlas y para problematizarlas también. Y de ese modo promover relaciones de igualdad en la diversidad. Apostamos a construir universidades públicas y a formar profesionales comprometidos con la defensa de lo público, que en este caso, bueno, también reconozcan la salud como un derecho humano que está imbricado al reconocimiento y ejercicio de otros derechos. Nunca un derecho puede ser pensado de manera aislada, ni de las condiciones en las que ese derecho se inscribe, ni de otros derechos que son interdependientes para que efectivamente la dignidad humana pueda ser un principio rector en nuestras acciones y que verdaderamente contribuya a garantizar las libertades, donde no hay el más mínimo lugar para aceptar ningún tipo de violencia ni acto discriminatorio. Pero para eso tenemos que estar dispuestas a problematizar y a desaprender colectivamente esas ideologías dominantes, patriarcales que nos atraviesan y que han moldeado nuestra forma de ser y nuestra forma de estar en el mundo, naturalizando fuertemente las violencias, traduciéndose en prejuicios, en lenguajes sexistas, en modos de vincularnos que no reconocen al otro en su diferencia. Así que básicamente en eso estamos y bueno, y ahí apostamos, no lo hacemos solos ni solas, esto es una construcción social y que en el sistema universitario además tiene un fuerte nucleamiento y una fuerte potencia como agenda universitaria a través de la red interuniversitaria de género, donde estamos más de 60 universidades públicas desarrollando estas políticas y estos programas porque entendemos que es fundamental para avanzar también en la profundización de la vida democrática y en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Así que bueno, yo por ahí dejaría y le paso la posta y agradezco nuevamente a Marisa y a todo el equipo de la facultad. Bueno, muchas gracias, Vero. Y bueno, pasamos ahora a Noelia López. Hola, ¿qué tal? Directora de Género y Diversidad, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias también. A ver, ¿ahí me escuchás? Perfecto. Sí, ahí está. Bueno, cualquier cosa me dicen. Bueno, también agradecerles por haberme invitado a participar de esta instancia. Como dijo Verónica, yo formo parte de un espacio de gestión, que es la Dirección de Género y Diversidad, que integra la Prosecretaría de Derechos Humanos en el ámbito de la Secretaría General de nuestra universidad, ¿sí? Una de las líneas prioritarias que tenemos desde la dirección tiene que ver con llevar adelante la aplicación, ¿sí? Es un poco instrumental ese término, pero bueno, a los fines pedagógicos ayuda la aplicación de una de las herramientas que fue construida en forma colectiva por distintos actores y actrices de nuestra universidad, que es el protocolo, ¿sí? Pero bueno, además de eso, para lo cual contamos con un equipo interdisciplinario que lleva adelante. Yo no hablo, nosotras en realidad como equipo tenemos una posición de que no hablamos de que recibimos denuncias, porque el protocolo es una herramienta administrativa, ¿sí? Que, digamos, no se inscribe en la órbita jurídica y judicial, ¿sí? que es, digamos, de otro orden, sino que es una herramienta que se inscribe dentro de la lógica administrativa de la universidad
en cuanto al tipo de medidas, ¿sí?, que puede desplegar, que tienen que ver fundamentalmente con esto que mencionaba Verónica, que se articula a poder recepcionar, ¿sí?, las presentaciones y los pedidos de intervención de aquellas personas que sufran una situación de violencia por razones de género en sus distintas modalidades, que en general son las que mencionó también Verónica y que ustedes van a poder profundizar en la lectura de la ley y de la normativa, y poder acompañar, ¿sí?, a esa persona y poder desarrollar una estrategia institucional que necesariamente implica la articulación con los demás actores, con las autoridades de las distintas facultades y ámbitos de la universidad, para poder, por un lado, obviamente, tomar medidas para que cese esa situación o esa práctica de violencia que tiene lugar en el marco de las relaciones y del ámbito de la universidad, y poder también instrumentar otras medidas que tienen que ver, por ejemplo, con el acompañamiento en cuanto a la atención psicológica, la atención de la salud integral, a adecuaciones académicas, digamos, una serie al acompañamiento cuando las situaciones y la persona así lo decide, requieren, por ejemplo, activar procesos sí de denuncia ante los juzgados o los organismos específicos, la articulación también con fines de acompañamiento y de asistencia y de respuesta con las áreas ¿sí?, específicas de los distintos municipios y del Estado provincial. Bueno, como me parecía importante por ahí, en ese eje, poder precisar eso. Y después también que trabajamos fuertemente con las compañeras, con las equipas de trabajo que se fueron conformando, que nosotros llamamos UDAS, ¿sí?, unidades de atención, en distintas facultades, no todas las facultades las tienen conformadas, bueno, pero con las UDAS y con las áreas, ya sean secretarías o direcciones, como en el caso de la Facultad de Ciencias Médicas, con las cuales articulamos, digamos, la efectivización de esta herramienta. Después trabajamos otras líneas que tienen que ver, como también creo que mencionó Vero, con propuestas de sensibilización, de formación, articuladas siempre con las compañeras de la otra dirección, de políticas feministas, que coordina Marina Fom, que tienen que ver con poder trabajar ¿sí?, en instancias de sensibilización en relación y en articulación a las políticas del ingreso, la implementación de la ley Micaela. Bueno, estamos llevando adelante también, porque es un eje muy importante, distintas propuestas de articulación institucional y territorial con los efectores, digamos, de públicos que tienen que instrumentar la política pública en la materia en los municipios del ámbito de influencia de nuestra universidad. Estamos participando de las mesas locales de género, que para nosotras son ámbitos estratégicos donde tenemos que participar como universidad. Y llevando adelante también una propuesta de diplomatura en género y derechos humanos que está fundamentalmente articulada al trabajo con las compañeras de extensión y del Consejo Social de nuestra universidad, que nuclean distintas organizaciones territoriales que son quienes vienen acompañando territorialmente, ¿sí?, a las, bueno, iba a decir a las mujeres, porque mayoritariamente son a las mujeres y disidencias que sufren las violencias machistas en nuestra sociedad. Más allá de que la verdad no me parece por ahí profundizar demasiado en detalle ¿sí?, en cada una de estas políticas, sí comentarles que este año elaboramos un cuadernillo, ¿sí?, una producción que es una compilación
que está pensada para acompañar, ¿sí? El trabajo que vienen haciendo los distintos equipos en las facultades en relación a les ingresantes. Entonces, decirles que dejamos ese material, lo tienen las compañeras de la facultad, para que ustedes puedan allí encontrar en precisión, ¿sí? Tanto un desarrollo introductorio a algunos de los ejes conceptuales que hoy vamos a estar abordando, y sobre todo, que me parece muy importante, por ahí que puedan tener acceso de primera mano a toda la normativa, a las distintas herramientas que que se han venido construyendo en el marco de la universidad, y que puedan contar con también las vías de contacto para el equipo de trabajo al que pertenezco y las distintas instancias con las que cuenta la universidad, ¿sí? Eso como para comentarles. En sí, a mí, yo por ahí tomando un poco las preguntas disparadoras que nos pasó gentilmente Marisa para poder organizar la participación en esta jornada, organicé por ahí lo que me parece interesante, ustedes me dirán después al final, de compartir, a partir de dos preguntas. Una, que me parece importante que podamos detenernos un poquito, aunque Verónica ya algo trabajó, en relación a qué entendemos, ¿sí? Cuando hablamos de perspectiva de género, y yo agregaría de género interseccional, que es un poco la perspectiva desde la cual nosotras venimos encarando el trabajo desde nuestro equipo. Me parece importante eso, no vamos a hacer una gran disertación conceptual porque nos excederíamos, pero sí poder precisar que cuando nosotras nos referimos, ¿sí? a perspectiva crítica de género, nos estamos refiriendo a un ángulo de visibilidad, una mirada que nos permita problematizar cuáles son los mandatos en nuestra sociedad que van constituyendo, ¿sí? Cánones de cómo ser varones, de cómo ser mujeres, y fundamentalmente esto que Verónica traía y que me parece muy importante que quede claro, entender que estos mandatos generan relaciones que son desiguales y que esas relaciones también generan violencias que vulneran nuestra libertad, la autonomía y la igualdad. En este sentido, es muy importante porque esta perspectiva también lo que nos permite entender y comprender es por qué mujeres y diversidades o personas del colectivo de las disidencias sexogenéricas, en nuestra sociedad nos encontramos en condiciones de subordinación y de desigualdad en relación a el ideal del varón cisgénero, heterosexual, blanco, propietario. Bueno, ahí quiero aclarar también, porque cuando en general tenemos disertaciones para dialogar en relación al tema de género, por ahí siempre surge el ejemplo de alguien que dice, no, pero si yo en mi casa, mi mamá, mi papá, no, somos todos iguales. Bueno, cuando hablamos desde esta perspectiva, no hacemos referencia a por ahí un ejemplo particular, sino que estamos refiriendo, ¿sí? a una perspectiva que lo que permite dar cuenta es de relaciones sociales, ¿sí? Estructurantes, ¿sí? De nuestra sociedad, que son históricas, que nos atraviesan a todos, desde nuestra socialización, porque ninguno de nosotros podemos escapar a las cosmovisiones sexogenéricas que además ordenan, ¿sí? nuestra construcción como personas, ¿sí? Entonces nos referimos a eso,
que son relaciones estructurantes, pero que son históricas, es decir, que es posible modificarlas. Y en este sentido va la segunda cuestión que a mí me interesaría puntualizar en relación a perspectiva de género y que tiene que ver con que es un enfoque crítico. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene que ver solo con un ángulo de mirada o un enfoque que nos permite identificar y comprender, sino que es un enfoque que busca, ¿sí?, denunciar, ¿sí?, estas situaciones injustas, que busca que nos comprometamos, ¿sí?, a poder generar procesos de modificación y fundamentalmente que implica procesos organizativos que se han materializado en conquistas de derechos que deben ser respetados y cumplidos, fundamentalmente configuran obligaciones para el Estado, ¿sí? Eso me parece muy importante poder precisarlo. Por otro lado, también, ¿sí?, plantearles que también esta perspectiva crítica de género nos permite analizar cómo se va construyendo la diferencia sexual, que no es natural, sino que es una construcción. Joan Scott dice cómo, o sea, se van produciendo los significados de los cuerpos sexuados. Eso me parece muy importante también, no lo vamos a profundizar acá, pero en el marco de que estamos en el curso de ingreso de profesionales de muchos de ustedes que se van a desempeñar como enfermeros, como médicos, médicas, médiques, esta cuestión en relación a la diferencia sexual y a los significados en relación a los cuerpos sexuados. Y bueno, interseccional, que ustedes lo van a escuchar mucho, tiene que ver con que esta referencia al género, ¿sí?, que ordena, que jerarquiza y que establece desigualdades y mecanismos de desigualación en nuestra sociedad, se intersecta, se articula, ¿sí?, con otros vectores como la clase social, la etnia, la edad, que son importantes que podamos pensarlas en formas integrales, ¿sí? Bueno, por un lado quería mencionar, puntualizar en eso. Lo otro es por qué trabajamos la perspectiva de género en la universidad, ¿no? ¿Por qué hoy estamos enmarcados? Bueno, Verónica comentó cómo se articula, ¿sí?, el desarrollo que tuvo en nuestra universidad y en general en el ámbito universitario nacional, las políticas frente a las violencias de género y cómo eso se articula a lo que pasa en la sociedad. Pero sí me interesaba puntualizar que es fundamental trabajar estos temas en la universidad, porque si nosotros estamos planteando que la perspectiva crítica de género de lo que nos permite es advertirnos y trabajar en relación a lógicas, a mecanismos que consolidan desigualdades en nuestra sociedad por razones de género, la universidad como institución social no está exenta de eso. Entonces, está atravesada, ¿sí?, por estas desigualdades sexogenéricas que implican violencias, que implican discriminaciones y barreras que nos pueden afectar y que nos afectan a todos nosotros, porque son estereotipos, mandatos, jerarquizaciones por razones de género o de orientación sexual que generan desigualdades. Por otro lado, la universidad, ¿sí?, no solo, digo como si fuera poco, digamos, a ver, es un ámbito de producción de conocimiento, de producción de ciencia, de formación de profesionales, que son quienes además van a habitar, una vez que transitan su formación, los distintos espacios de los efectores públicos, en este caso de salud, ¿sí? Entonces, es fundamental que podamos trabajarlo en el ámbito de la universidad. La universidad es reproductora de las violencias, es escenario de situaciones de violencia, por eso también la importancia que le damos a que se hayan generado
herramientas como el protocolo, que de paso me olvidé de comentarles, está en un proceso de revisión y de trabajo para poder mejorar su efectividad, y que este año esperamos poder avanzar con ese eje. Entonces, tenemos que trabajar estos temas en la universidad y desde este momento, porque pensar, ¿sí? Desde una perspectiva o interpelar a la universidad pública desde una perspectiva crítica de género feminista implica interpelar cómo producimos conocimiento, cuál es el perfil de los profesionales que buscamos formar, ¿sí? Y también visibilizar y abordar las situaciones de discriminación y de violencia que se dan en el seno mismo de la universidad. Por otro lado, quería puntualizar en relación a esta otra pregunta, ¿no? que me formulaba, que tiene que ver con las violencias de género y más que qué son, cómo pararnos en relación a pensar nuestras implicancias en relación a las violencias de género. Como no voy a ahondar en las modalidades y en los tipos de las violencias, eso lo van a poder profundizar en la publicación que les comentaba, y algo Verónica ya también explicitó, pero sí mencionar que las violencias de género que afectan a las mujeres y a las personas con identidades disidentes tienen como máxima expresión, o sea, yo creo que con la pandemia y en la actualidad, ¿no? Estamos todos horrorizados frente a los femicidios, que son, al igual que los travesticidios, formas extremas de las violencias. Y está bien que nos ocupemos, que nos preocupemos en relación a esas formas y que reclamemos políticas activas y demás frente a eso. Pero lo que me parece importante es que entendamos que las violencias ¿sí? Tienen que ver con estas relaciones estructurales, estructurantes, y hay una especie, yo siempre digo, como de continuum entre distintas formas y modalidades de violencia y distintos niveles de violencia que permiten y que haya un continuum entre formas por ahí muy toleradas socialmente en nuestros espacios domésticos, en el encuentro en un aula, que tienen que ver con los micromachismos, con las violencias simbólicas, ¿sí? Y que se van articulando, ¿sí? En un entramado que es lo que permite también la emergencia de estas formas extremas. ¿Esto por qué lo menciono? Porque esto nos coloca, ¿sí? En que todos tenemos implicancias y podemos, y estamos obligadas, obligadas a poder revisar, ¿sí? Las matrices de relación, ¿sí? Y el tipo de prácticas que llevamos adelante, ¿sí? Lo mismo, o sea, en relación a la exigencia frente a el Estado y sus políticas públicas, ¿sí? Pero me parece muy importante poder situar eso. Bien. Noelia, yo quería puntualizar un poquito porque tenemos una amplia cantidad de disertantes hoy, ver si podemos quedar un poquito acá con todo lo que se viene trabajando, hacer algunas preguntas que ya nos están planteando en el chat y tomarlo un poquito como puente para pasar un poquito más al Zoom de trabajar más desde la perspectiva de salud con Gisela, que bueno, lamentablemente se tiene que ir un poquito antes y nos pidió sí, Marisa, también. yo simplemente, sí, no hay problema. Simplemente cierro y le doy también el pie a Gise. Me parece que, bueno, estas cuestiones que estamos discutiendo en relación a la formación también tienen que ver, o sea, se expresan en las instituciones sanitarias, en un modelo sanitario tradicional, que seguramente ustedes ya han trabajado, que se caracteriza, muchos autores lo trabajan como modelo médico hegemónico, y que fuertemente ¿sí? Se caracteriza por naturalizar estas desigualdades exogenéricas, estos mecanismos de desigualación.
y que me parece necesario que podamos, ¿sí?, abordar la riqueza de esta perspectiva de género crítica para pensarla como determinante social de la salud también, digo. Porque determina muchas veces condiciones de acceso, condiciones de atención muy desigual, no solo diferenciales, sino desiguales, ¿sí? Y en este sentido, me parece que la universidad tiene mucho que aportar desde la formación para poder revisar, ¿sí? No, cómo se produce investigación en las ciencias, en el campo de la salud, ¿sí? Si se hace con perspectiva de género o no, cuáles son esas implicancias. Poder pensar también, digo, para cerrar y darle paso a Gisela, que estas cuestiones tienen que ver también con nuestra vida cotidiana y con prácticas de desigualación y de desigualdad que vamos a atravesar en cuanto a trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿sí? Un dato solamente para mencionar, el 70% de quienes integran el sector salud son mujeres, ¿sí? Que por ejemplo en esta coyuntura, o sea, es un sector altamente feminizado, lo que no quiere decir que las condiciones de trabajo, la organización de las instituciones de salud y las políticas públicas sanitarias necesariamente tengan o respondan a un enfoque o una perspectiva crítica de género. Iba por allí nada más mi intercambio, así que bueno, dejo a mi compañera y bueno, después tendremos las preguntas. Gracias. Gracias, Noelia. Aprovecho para hacer algunas preguntas disparadoras también para que retome Gisela, directora de Género y Salud de la Facultad de Ciencias Médicas, porque ya nos adentramos más al campo de la salud. Luego vamos a recorrer también las experiencias de las cátedras en este desafío que se plantea en relación a la transversalización de la perspectiva de género. Y bueno, nos preguntan si tiene que ver esta charla justamente con no ver únicamente a una persona como un paciente, más y sí de poder plantearnos una perspectiva diferente. Y otra pregunta es si la medicina no es solo biología, y hay también en la parte social de la medicina, en el futuro van a tratar personas que tienen que respetar sus derechos. Bueno, esto es un poco lo que está surgiendo, Gisela, y te dejo la posta para que puedas retomarlo, digo, también en tu presentación. Gracias. Bueno, hola a todos, todas y todes. Gracias, Vero, gracias, Noé, gracias, Marisa. Bueno, piola el auditorio, ahí yo no tenía ni idea de lo que... No podía decir la palabra derecho cuando entré a la facultad, tenía 17 años, imagino que la mayoría de ustedes deben tener esa edad. Y entiendo también que muchos de los términos y el lenguaje que a veces utilizamos puede ser medio engorroso, difícil. No se asusten, todo lo pueden googlear y lo van a ir viendo en la práctica, van a ver que a poquito, o sea, es un primer susto al principio, pero a poquito se va saldando. Bueno, en principio, tomando un poco lo que decían las chicas antes y lo que me preguntaba Mari en relación a sus preguntas, en términos muy generales, cuando Vero y Noé nos contaban de lo que era la perspectiva de género y lo que implicaba introducirla en cualquier campo, eso vamos a decir que muy generalmente supone ser sensibles al hecho de que hay diferencias entre los géneros que determinan las formas en las que somos y en las que habitamos el mundo. Particularmente porque nos importa eso a nosotros como profesionales de la salud y a ustedes como futuros y futuras trabajadores de la salud, porque eso determina efectivamente, puede determinar, y es uno de los determinantes, como no decía, sociales, de la salud de las personas y de los colectivos. ¿Por qué decimos esto? Porque nos podemos ir un poco más atrás de eso. Ustedes todavía empiezan a estudiar carreras de ciencias de la salud, enfermería, medicina, nutrición, prácticas cardiológicas. No sé bien por qué habrán elegido estas carreras. Entiendo que debe haber ahí una cuestión vocacional o lo que sea.
pero el sustrato, ¿no? El núcleo, la matriz sobre la cual se construyó el conocimiento en las ciencias de la salud y en muchas otras ciencias, en muchas otras disciplinas, es un conocimiento que se dice que es androcéntrico. ¿Qué quiere decir androcéntrico? Que también se puede googlear. Es como una visión del mundo que supone que el varón, ¿sí? La figura masculina de nuestras sociedades, es el centro de las sociedades. Es el centro para todo lo que es el centro de todo, ¿no? De la producción de conocimiento, de la investigación, de las formas en las que vivimos y nos relacionamos, es el centro. Y todo lo que no es un varón es lo otro, podríamos decir, ¿no? Y ahí, genéricamente, entramos las identidades que nos consideramos mujeres y las otras identidades de género, como ya vamos a ver en otro momento seguramente, podríamos nombrar muchas: lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transexuales, bueno, muchas identidades de género, no binarias, de género fluido. Bien, todo eso vendría a ser lo otro. ¿Cuál es el impacto de esto? ¿Por qué nos importa? ¿Por qué tiene que ver con la salud? Porque pasa lo que dice Noé. Porque esto efectivamente limita el acceso a la salud. No solo el acceso al sistema de salud, al sistema estructural, a los centros de salud, a los hospitales donde ustedes van a trabajar, donde se van a desenvolver, sino al goce pleno de la salud. ¿Sí? El que no respeten tu identidad, por ejemplo, tu identidad de género autopercibida, el que no sea respetada, es la primera vulneración de derechos a todos los demás. No hay derecho concebible en una persona que no es respetada en su identidad, incluido, por supuesto, el derecho a la salud. Eso es fácilmente visible. Ustedes van a hacer prácticas, van a estar en centros de salud, van a estar en las aulas, y es fácilmente reconocible lo que impacta en una persona, en un colectivo, no ser nombrada como desea ser nombrada. Eso es lo más frecuente y lo más leve de muchos otros agravantes. Ahí me fui por las ramas porque siempre me pasa. Pero entonces, cuando este conocimiento se estructura de esta manera, cuando nosotros decimos que es un conocimiento masculinizado, decimos que toda la investigación y todo el saber que tenemos se ha producido de esa manera, ¿sí? Se investiga la salud de esa manera, un poco en relación a lo que decía Noé. Un ejemplo que les voy a dar, que capaz que ya deben saber porque son una generación más poderosa que las nuestras. Yo soy médica, no les dije, entonces yo pensé que el útero era así, por ejemplo, para que entrara una persona. No sabíamos que teníamos 2 riñones cuando entré a la facultad, ¿no? Venía secundario medio difícil. Bueno, en fin, puede pasar todo eso. Después se van a enterar que tenemos 2 riñones y que el útero es muy chiquito. Pero independientemente de esto, lo que quiero decir es que, por ejemplo, el infarto. Cualquiera de nosotros por ahí ha escuchado lo que es el infarto, se suele tapar una arteria que va al corazón, es una de las principales causas de muerte en la población en general después de los accidentes de tránsito. El infarto, el abordaje del infarto agudo de miocardio, ¿sí? Que se considera que es una enfermedad coronaria, porque las arterias que van al corazón se llaman así, se llaman arterias coronarias, se aborda de manera diferente si esta patología se presenta en una mujer o se presenta en un varón. Esto no lo digo yo, o lo estoy diciendo ahora, pero esto no lo digo yo, esto lo dice la evidencia científica, la medicina basada en la evidencia, que es mucha de la perspectiva que antes creíamos que era crítica, es decir, que no tenía sesgo, pero que ahora la vamos a empezar a cuestionar, que nos da mucha data sobre esto. ¿Cuál es el dato concreto? Que ante un mismo infarto, un infarto en yo, Gisela, y un infarto en Carlos, un 60% de las veces a Carlos le van a dar un tratamiento trombolítico, que es un tratamiento con unas pastillas para disolver eso que se le tapó en la arteria, pero a Gisela se lo van a dar en un 30% de las veces. Eso es algo muy malo, primero voy a decir, no está bien que pase eso, ante un mismo infarto hay que hacer lo mismo para todas las personas, pero hay muchas razones del por qué. Una de las primeras razones, muy viejita,
es que los síntomas de un infarto se describieron clásicamente en un varón, no en cualquier varón, no en un varón de la India, en un varón blanco, como decía Noé, europeo, de unos 70 y de 70 kilos. Ustedes van a leer cuando estén en el tercer año un librito hermoso de semiología, que es cuando empiezan a toquetear a las personas, que les va a describir exactamente cómo se produce un infarto. Lo van a ver todas las carreras. Capaz que nutrición no, o capaz que sí, después en la alimentación post-rehabilitación. Y esa es la referencia que hace. Esta descripción del dolor, el dolor es así, se va para acá, dura 5 minutos, me transpiro, vomito, todo eso es en un varón. Todo lo que no sea de esa manera se describe como atípico. Atípico a eso, que es lo normal, lo normatizado, ¿sí? Entonces, lo normal y lo normatizado para las ciencias de la salud es lo que se ha descrito en los varones, ¿sí? Y eso es una forma de conocimiento ancestral que tiene impacto aún hoy. Ustedes lo van a ver recién entraditas y entraditas a la facultad, ya van a ver alguna de esas cuestiones. ¿Qué supone la perspectiva de género en el campo de la salud? Hacer bolsa eso, desarmarlo. No nos va a salir de entrada, ¿sí? No va a salir porque el entramado que sostiene eso es muy poderoso, ¿sí? Porque eso es lo mismo que, por ejemplo, justifica que ante una salud estereotipada, perdón que estoy así, lo estoy pensando hacia acá, eso justifica también una salud estereotipada. ¿Qué quiere decir esto? Que esa forma en la que aprendemos a pensar la salud de las personas, a pensar los procesos de salud, enfermedad y atención de las personas, después efectivamente nos condiciona cómo vemos a esas personas y a esas comunidades. Por ejemplo, si yo concibo al estereotipo de feminidad, un estereotipo de feminidad social, ¿no? Un estereotipo construido socialmente, ¿sí? Lo que la mayoría cree sobre, por ejemplo, un género. El género mujer es, no sé, tiene pelo largo, le gusta el rosa, no sé, no quiero ser así respetuosa, pero digo, como cosas así muy genéricas, no se pueden tirarme ustedes ahí cosas también. Son sumisas, son respetuosas, dedicadas, bueno, todo lo que se dice del género mujer. También se dice de ese estereotipo que hay un deseo o un instinto materno, ¿sí? Un instinto maternal. Si nosotros, como futuros profesionales de la salud, concebimos el estereotipo de feminidad únicamente como una mujer que desea maternar, una mujer que desea ser madre, entonces mucho de lo que aprendamos en salud vinculado a la salud de la mujer va a tener que ver precisamente con su salud solamente reproductiva o con la salud que se constituye como en un binomio, que ya lo van a leer por ahí, que es la salud materno-infantil, como si fuese el mismo paquetito. Todo esto que estoy diciendo no es una cosa rara, ¿eh? Es lo que pasa textualmente, no sé si es textualmente, es lo que pasa de hecho en este momento, ¿sí? Nosotros estudiamos ginecología y lo que estudiamos son órganos de la reproducción, ¿sí? Estudiamos básicamente una sexualidad reproductiva de la mujer, ¿sí? No de otras identidades que portan útero. Ya vamos a aprender, si ya no lo saben, que hay muchas identidades que portan útero, no solo las mujeres, y que el útero no es sinónimo de maternidad, ¿no? Lo estoy diciendo una pavada, que capaz es bastante obvia para las 10.000 personas que se inscribieron a la facultad, espero que sí, pero van a ver que capaz que no es tan obvia. Entonces, la perspectiva de género introducida en el campo de la salud nos permite ver eso, ¿sí? Nos permite ver todo lo que hace a una desigualdad en el acceso a la salud. Si yo no puedo críticamente pensar mi formación, si no puedo críticamente investigar en salud, va a haber personas que no van a acceder a ese derecho. Si yo no tengo las herramientas para pensar que hay especificidades en el abordaje de las personas trans,
que hay especificidades en el abordaje de las personas travestis, que hay sexualidades intersex, es decir, que no solo hay testículos, penes, vaginas, vulvas, úteros, sino que hay una diversidad de expresiones genitales que me condicionan otros sexos. Si yo no sé nada de eso, que efectivamente existe, todas esas personas que no son una minoría, como nos quieren decir, no acceden a la salud. Y nosotros de ninguna manera podemos permitirnos eso. Independientemente de algunos posicionamientos políticos que podamos construir, de algunas creencias que podamos tener. Yo sé que molesta mucho que se hable con la E, por ejemplo, tengo un topo en el chat. Bueno, independientemente de un montón de cosas con las que no estemos de acuerdo, que no nos gusten, que no nos resuenen, independientemente de todo eso, nosotros somos, ustedes, yo ya soy, ustedes son futuros y futuras profesionales de la salud y nuestra responsabilidad es garantizar el derecho a la salud. Esto, por supuesto, supone respeto y supone una formación crítica y situada con las necesidades de nuestra población, fundamentalmente. Parece que los recagué a pedo, pero no quise retar lo que me puse así. Después, dos cositas que les quiero decir y ya me voy a callar. Durante todo este año, en relación a lo que Vero y Noé nos contaban sobre la ley Micaela, la ley Micaela es una hermosa ley que nos vino a dar un marco normativo y una serie de lineamientos y formas en las que podemos introducir este contenido de manera situada, es decir, que nos ayude a pensar entre todos cómo es pensar una salud desde una perspectiva de género. La aplicación de esa ley supone, entre muchas otras cosas, instancias de sensibilización y capacitación en género y abordaje de violencias por razones de género. Eso ustedes incluso como ingresantes lo van a ir teniendo en diferentes formatos a lo largo del año. Ahora, como son una cantidad descomunal, no vamos a hacer formatos que hacíamos en otro momento, probablemente van a ser actividades más vinculadas a las redes, ¿no? Y a las redes que les gustan ustedes por millennials. Pero conforme pasen los años y en diferentes modalidades van a tener otras actividades. Les tutores que van a estar acompañándoles en este trayecto formativo van a tener una capacitación en Ley Micaela que va a durar todo este ciclo hasta julio que termina su acompañamiento, entiendo, creo que es hasta julio, ahí me dice Mari que sí. Van a tener una capacitación en 3 ciclos para poder coordinar con ustedes y compartir con ustedes un montón de estas dimensiones que estamos charloteando. Bien, eso. Otra cosita más que quería decirles es que también van a ser convocados, convocadas y convocades a algo de este trabajo territorial que hoy Noé comentó y creo que Vero también, el trabajo territorial en el marco del voluntariado universitario que se armó como un programa para hacer frente a la pandemia, ¿no? Para hacer un abordaje integral de la pandemia. Este año, el año pasado también, pero este año desde la facultad vamos a estar trabajando algunas líneas específicas sobre el trabajo en género y salud en los territorios. Así que, si bien ya hay un grupejo de personas más grandes de la facultad que se anotaron como voluntarias, creo que el voluntariado tiene 1.500 participantes, van a ser convocados también ustedes como ingresantes de las carreras, a quienes quieran, no se vengan los y las 10.000 porque no va a retar el decano, pero, porque son muchos y contagian, pero van a ser convocados para participar. Y con eso me voy a callar y espero que estén disfrutando el ingreso a esta universidad pública y gratuita, que la verdad es muy hermosa. Muchas gracias, Gisela. Bueno, queda abierta esta convocatoria, esta invitación a participar. Me parece que tiene que ver más que nada con esto, de las actividades que propone la Dirección de Género. Y vamos a pasar un poco ahora a... ¿Tenemos alguna pregunta que ya les voy a hacer para
ir pasando ya a la segunda parte. Esperen un momentito. Acá, bueno, quizás Gillo podés ampliar un cachito. Dice, cuando estamos tratando un paciente, ¿hasta qué punto su género puede afectar el tratamiento? No sé si quizás ya lo mencionaste un poco con el tema de, bueno, un episodio como el infarto, ¿no? Que hiciste una mención con un ejemplo, pero bueno, si querés comentar algo más. Sí, puedo dar otro ejemplo. Bien. Por ejemplo, van a ver que hay, cuando sean más grandes, van a ver que hay algunas enfermedades que son muy dolorosas, ¿no? Que realmente generan eso, un síndrome doloroso, ¿sí? Una percepción de dolor muy intenso a lo largo de toda esa enfermedad. Eso por un lado. Por el otro voy a decir que el estereotipo de género asociado a la mujer, clásicamente, ¿qué dice? Me gustaría preguntarles, pero lo voy a dar por sentado. Clásicamente dice que las mujeres se bancan más el dolor, ¿no? Se bancan el parto, tuve una cesárea sin anestesia, me dijo mi madre, no sé qué, bueno, todo lo que, el umbral del dolor de las mujeres es más alto. Bueno, eso es mentira, ¿no? En principio no hay ningún condicionamiento en el sexo biológico, eso después lo vamos a ver, es decir, en la carga genética, en la fisiología, en la anatomía, no hay ningún condicionamiento ahí que diga que las mujeres tienen un umbral más alto del dolor, que se la bancan más. Lo que hay es una construcción genérica de la mujer que dice las mujeres se la bancan más. ¿Qué sucede con eso? Que efectivamente para un mismo síndrome doloroso las mujeres recibimos menos, no menos dosis de analgésicos, sino un tratamiento menos efectivo, ¿sí? Incluso anestesias que tienen, esto es medio terrible lo que yo les digo, pero ya lo vamos viendo cuando seamos más grandecitos. Hay estudios que lo que muestran es que se hacen inducciones con anestesia que son menores, que son más tenues en mujeres que en varones, ¿sí? Y esto que estoy diciendo, que son menores independientemente de lo que haya en los genitales, ¿eh? Que yo voy a ir a sacarme una muela con un pantalón y una capucha, un barbijo, no sé qué, y ahora no me reconocen qué género tengo, y voy a decir que me llamo Gisela y me van a poner una analgesia menor que si dijera que me llamo Carlos. Lo digo así muy a grosso modo y medio bruto, no es que los odontólogos hacen eso, pero bueno, no saben. Pero algo así. Entonces, sí, efectivamente el género determina mucho de los abordajes en salud. Bien, bueno, quizás para retomar un poco también, como para pensar ahora la enseñanza en las carreras de ciencias de la salud, tenemos la participación de docentes, donde, bueno, su desafío justamente es poder transversalizar esta perspectiva desde estas diferencias, ¿no? Que se plantean como injustas y evitables y que repercuten también, digamos, en la salud de la población. Así que bueno, está Cintia Nucifora, que es docente de obstetricia, de la carrera de obstetricia, de la asignatura de educación para la salud reproductiva, una asignatura que comenzó a implementarse en el año 2019, ¿sí? Porque bueno, no estaba, si bien estaba en el plan de estudios, no se dictaba, y bueno, y la verdad que esto fue también un desafío a la hora de y poder incorporar, digamos, esta perspectiva más crítica de los derechos sexuales y reproductivos en la enseñanza de la carrera de obstetricia. Así que bueno, le damos la bienvenida a Cintia. Cintia estuvo a cargo más de la propuesta práctica de la asignatura y nos va a contar un poco cómo transversalizó o cómo se transversalizó en la asignatura esta perspectiva. Bueno, hola Cintia, ¿nos escuchás? ¿Se escucha? Sí, a ver. Cualquier cosa me avisan, porque no tengo buen dispositivo. Bueno, en principio saludar la invitación y darles la bienvenida a todos los estudiantes. Es un momento muy especial en la vida de cada uno, así que me parece muy interesante que esta charla se dé desde el inicio de las carreras. Bueno, como
como decía Marisa, y por ahí en consonancia de lo que se venía planteando, en nuestra cátedra, que se llama Educación para Salud Reproductiva, un poco ahí podemos retomar o hacer link con lo que decía Gisela, digamos, hablamos de la salud reproductiva, nosotros ampliamos y decimos salud sexual y reproductiva, pero bueno, en el plan quedó con ese nombre. Nosotros hicimos una apuesta fuerte cuando pensamos en los contenidos y demás, en tener una intervención desde la perspectiva de género en los contenidos y en la propuesta que hacemos. Y como se venía charlando desde el inicio, a pensar en una perspectiva de género en los contenidos implica invitarnos a preguntarnos, a repensarnos, a rediscutir qué es lo que consideramos respecto de dimensiones que por estar atravesados en nuestra vida cotidiana suelen estar asociados a los mandatos tradicionales de lo masculino y lo femenino. Digo, cuando hablamos de embarazos, pareciera que todo el mundo sabe. Cuando hablamos de la mujer embarazada, todo el mundo puede opinar. Cuando hablamos de si una chica se cuida o no se cuida, digo, son conversaciones que se tienen cotidianamente y se invita a debates no muy problematizadores, digamos, en general. Entonces, la apuesta que tenemos como materia tiene un poco que ver con eso. Tiene que ver con atravesarnos a nosotros, digo, a nosotros como docentes, a ustedes como estudiantes, en las propias miradas, en los propios prejuicios que traemos, en los saberes con los que llegamos hasta la cursada, y ponernos en diálogo a partir de algunas temáticas. Nosotros ahí decimos que la perspectiva de género no se negocia, digo, esto de hay un marco normativo que establece que todos los profesionales, digamos, todos los trabajadores del Estado debemos actuar con perspectiva de género. Nosotros en nuestra vida podemos pensar de otra manera, pero en nuestro ejercicio profesional tenemos que tener perspectiva de género. Entonces, bueno, este es un primer punto. El segundo es que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Nosotros frente a eso decimos que sean derechos humanos implica varias cosas. Una de ellas es que son productos de la lucha. Acabamos de conquistar el aborto voluntario, digamos, la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta el año pasado la cátedra tenía el taller de ILE, digamos, de interrupción legal del embarazo, sabiendo que estábamos en la lucha por la legalización. Hoy tenemos la lucha por discutir con cada uno de los operadores del sistema de salud que esto es un derecho conquistado y que debe ser aplicado. El otro punto es que la salud la miramos desde una perspectiva colectiva y, digamos, la apuesta de la materia tiene que ver con la educación en salud reproductiva, entonces desde una perspectiva popular. Esto, la apuesta que tenemos, ¿cuál es? Digo, que a través de los conocimientos teóricos hagamos un trabajo de reflexión conjunta y que está atravesando toda la cursada. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos desde el inicio es la conformación de grupos, porque creemos que es en el encuentro donde se producen los mayores aprendizajes y donde por ahí nos sentimos más acompañados, donde por ahí si estamos tambaleando hay un compañero que nos va a dar una mano. Bueno, en esas propuestas grupales lo que les pedimos es que elijan un tema de su interés. Y los temas, digamos, que sugerimos, pero pueden ser otros, son la maternidad como deseo, el parto humanizado, la sexualidad y juventudes, la diversidad sexual, la violencia de género, masculinidades, estrategias para el acceso a los métodos anticonceptivos. Digo, estos son algunos, sexualidad y discapacidad, son algunos de los temas que proponemos para, a partir de ahí, empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son los saberes que circulan en relación al tema? Un ejemplo que les quería comentar, digo, en esto, nosotros uno de los temas que tomamos tiene que ver con que, algo de lo que planteaba Gisela, el género es el determinante de la salud. Digo, cuando hablamos de eso, estamos hablando que nuestra mirada de género, estamos hablando de nuestra mirada, de la de los factores institucionales, de la mirada de la persona con la que vamos a trabajar, de su familia, de otros actores barriales.
digamos, no estamos hablando solamente de me deconstruyo y entonces todo se resolvió. O sea, hay una cuestión, miradas de género que llegan en la vida de esa persona y en su cotidiano que influyen en la salud. Bueno, tomo el trabajo de uno de los grupos, digo, empezó a tomar, eligió como tema la discapacidad, la sexualidad y la discapacidad. Entonces, cuando empiezan a problematizar, se dan cuenta que incluso dentro del grupo había una idea de que las personas con discapacidad no tenían relaciones sexuales o que no sabían, digamos, si deberían o no deberían, o sea, como en ese plano. Y está bueno ese nivel de reflexión, porque después no podemos, a la hora de ejercer profesionalmente, tener esas preguntas. Tenemos que darnos cuenta, digamos, de cuáles son esos mandatos o esas ideas que están muy instaladas, que después implican, como decía Gisela, un obstáculo al ejercicio de la salud. Entonces, bueno, esa es la apuesta. Por ahí, Marisa me ha planteado que cuente un poco, digamos, de cómo viene, digamos, esta práctica. Nuestra apuesta desde el inicio, como decía, arrancó en el 2019, es que esté pensada en la intervención. O sea, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Todos nosotros somos sujetos políticos, inclusive ustedes como estudiantes. Entonces, nosotros, en tanto parte de una universidad pública, los conocimientos que estamos produciendo, sobre todo en un escenario donde está en discusión la cuestión de género, es importante que esos aprendizajes no queden en las puertas de las aulas o en todo caso ahora en un Zoom. Digo, que puedan trascender el espacio de formación. Entonces, el primer año, digamos, empezamos a pensar en esto de por ahí acercarnos a alguna organización o alguna salita o alguna experiencia previa que haya tenido algún grupo de estudiantes y empezar a pensar a partir de las problemáticas que la misma comunidad planteó como necesidad. Y en el medio nos vino la pandemia. Así que empezamos a redefinir esto, porque la idea de que tenía que trascender seguía vigente. Así que lo que invitamos fue a los estudiantes, y quizás a los que sigan, digamos, con esta modalidad, vamos a continuar, es a intervenir en el espacio de las redes. O sea, y surgieron propuestas, ahora no daba por el tiempo poder traerlas, pero hicieron les estudiantes algunas intervenciones maravillosas, ya sea a través de análisis, a través de encuestas, flyers, producciones de videos, programas de radio. O sea, se han generado, las estudiantes generaron materiales que primero problematizaron ellos y después sirvieron como insumo para generar un instrumento de reflexión, ya sea para la comunidad, para el grupo de amigos, bueno, y demás. Eso de acuerdo a los objetivos. Bueno, no, por último contarles un poco de la experiencia, digamos, por dónde anduvieron las preocupaciones centrales de los estudiantes, digamos, en relación al tema, y en esos trabajos de investigación o de intervención que fueron surgiendo como cuestiones. Una que es muy central es la negativa que existe a la anticoncepción quirúrgica en las jóvenes. O sea, hay muchísimos profesionales que se niegan a que las jóvenes puedan ligarse las trompas, que es como se conoce habitualmente, porque después va a querer ser madre. Entonces, si se arrepiente, este cuestionamiento que es cotidiano en algunos lugares, es una negación de derechos, ¿sí? Pero esto es algo que trajeron los estudiantes como preocupación, o porque les pasó, o porque aparecía como preocupación en los trabajos y demás. La otra preocupación es fuerte frente a la anticoncepción. Ahí, con respecto al género, hay una cuestión fundamental, hay mucha carga respecto de si se cuidan las chicas, no se cuidan las chicas, etcétera, etcétera, y el atravesamiento de preguntarse si hay una relación libre de violencia, si las chicas están efectivamente decidiendo esta relación sexual, si efectivamente se pueden cuidar, no existe casi como pregunta. Entonces ahí, digo, es algo que como cátedra empezamos a
introducir, digamos, en la reflexión, porque nos dimos cuenta de esto, de que aparece quizás más asociado, digamos, a la culpabilización que existe sobre todo hacia los jóvenes, de que los jóvenes no se cuidan, no quieren cuidarse, no les preocupa, digo, todas cuestiones que sabemos que no tienen que ver con la realidad, sino que quizás no están al alcance, y cuando hablamos de alcance no es que no esté la información disponible, sino que quizás no esté disponible el profesional para hacer las preguntas, para acercarse a lo que efectivamente le preocupa a cada uno de nosotros. Bueno, yo me quería hacer la joven, pero a cada uno de ustedes. Bueno, no, esto. Por ahí, ahí hablaba hoy con Verónica, la apuesta de la materia es un desafío gigante, digamos, que tiene que ver un poco con eso, con cómo a través de una materia podemos repensarnos nosotros, ayudar, digamos, a incorporar esta perspectiva de género y que esto sea una herramienta en el ejercicio profesional y a su vez generar contenido. Digo, que es un poco lo que se está haciendo en estos trabajos, lo que cada estudiante se pueda llevar sobre las temáticas que le interesa más información que con la que viene. Así que bueno, esto. Gracias, Cintia. Y bueno, también es un poco transparentar este proceso que se propone a partir de la construcción de una perspectiva de género, ¿no? Que es una perspectiva que atraviesa también a cada uno en su formación, ¿no? Que la lleve a plantearse desde una perspectiva crítica su futuro rol profesional. Un poco la incorporación de esta experiencia tiene que ver con esta movilización que también buscamos a lo largo del proceso formativo desde la propuesta pedagógica, ¿no? Que movilice también a replantearse su lugar como futuros profesionales, en este caso de la obstetricia. Vamos a pasar, disculpen, pero estamos así como un poco atrasadas y vamos a pasar a Cora, que le vamos a pedir brevemente también que nos cuente de la Cátedra Libre del aborto como problema de salud pública. Hola Cora, ¿cómo estás? Si podés, hola, muchas gracias. También hilvanar un poco con lo que venís escuchando, así podemos seguir en esta construcción conjunta de este relato, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lo vamos a hacer breve, cortito. Empieza Belén Martínez, mi compañera, y después sigo yo cortito, así redondeamos. Bien. Arranco así, no sé, no se hace pesado. Bueno, nada, yo soy Belén. Hola a todos, bienvenidos a todos los ingresantes a estas carreras tan lindas que han elegido y muchos éxitos para todo lo que se les viene. Yo soy reciente graduada de la carrera de medicina y bueno, Cora también es compañera mía de la carrera de medicina. Formamos parte, como decía Marisa, de la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata, Aborto, un problema de salud pública. Primero contextualizar un poquito de qué es una cátedra libre. Las cátedras libres son espacios, digamos, un marco que brinda la Universidad Nacional de La Plata para poder abarcar estudiantes, docentes, todo el personal, la gente que forma parte de la universidad, para poder abarcar distintas temáticas que no están contempladas, o por lo menos no están contempladas de determinada manera dentro de las currículas de la carrera. Esta es una cátedra que impulsamos estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, íntegramente impulsada por estudiantes. Obviamente después tuvimos colaboración de muchísimas profesionales, trabajadoras de la salud, investigadoras, gente con experiencia en el tema, pero que la impulsamos estudiantes. La cátedra nació en el 2017, un poco como para hacer el antecedente. En el 2017 en nuestra facultad fue el femicidio de nuestra compañera Mariama Córdoba. A partir de ese momento nos agrupamos, digamos, un grupo de estudiantes de la facultad que nos empezamos a ver como movilizados ante estas distintas temáticas que veíamos que no se trataban en la facultad, como era la violencia de género en ese momento. Bueno, nos agrupamos ante esta necesidad de imponer estas temáticas para que sean tratadas en las facultades, entendiendo que era una necesidad que como futuros y futuras trabajadores de la salud estemos formadas en estas temáticas. Empezamos a tratar estos temas, también empezando a notar esto de la falta de la perspectiva de género en la formación que recibíamos,
y en particular sobre el aborto, que era un tema que en ese momento prácticamente no se hablaba en nuestra facultad, en 2017, en ese contexto donde recién empezaba a surgir el tema como más popularmente, más allá, por supuesto, de la histórica lucha que hubo desde los movimientos feministas para lograr la legalización del aborto, pero que en gran parte de la sociedad era un tema que recién se estaba empezando a instalar. Ahí empezamos a notar también que en nuestra facultad no había formación sobre este tema, o lo que se nombraba era muy poco y nunca desde una perspectiva feminista o perspectiva de derechos, que era lo que queríamos alcanzar. Así que ahí empezamos a pensar, bueno, de qué forma lo podíamos hacer, y encontramos esta figura, entendíamos que era muy difícil cambiar el plan de estudios de nuestra carrera, y encontramos esta figura que nos brindaba la Universidad Nacional de La Plata de crear una cátedra libre para abarcar estos temas. En ese sentido, me parece que está bueno compartir con las y los ingresantes esta experiencia, por un lado nuestra, que fue la posibilidad y la recomendación de ser críticos y críticas ante la formación que se nos brinda, y de buscar estos espacios que existen en la universidad o en la facultad también, que son espacios desde donde los cuales, aún como estudiantes, podemos motorizar distintos cambios. Bueno, a partir de ahí empezamos a impulsar este espacio, que siempre fue con la colaboración, como decía, de distintos profesionales, trabajadores, trabajadoras de la salud, gente con experiencia en la temática. Lo que tratamos de hacer, hablando un poco, hilando con esto de lo que decían de la perspectiva de género, le haría como un retweet grande a lo que dijo Gisela, porque era todo lo que quería decir, pero lo dijo mucho mejor. Esta necesidad que tenemos de conocer, primero de conocer que existen otros géneros, otras identidades, sexo-género políticas, porque conocerlas es la única forma de saber cuáles son sus particularidades, cuáles son sus demandas en cuanto a la salud, sus necesidades, cuáles son las problemáticas particulares de salud que atraviesan, y recién conociendo esas problemáticas es que nos podemos formar, digamos, para abordarlas. En ese sentido también creo que nosotras, como siendo, esto también que decía Gisela, de la formación androcéntrica que hay, creo que nosotras nos cuestionamos, digamos, siendo la necesidad de, como mujeres, y también en nombre y entrando en contacto con varones trans, lesbianas y otras identidades de las personas que tienen posibilidad de gestar, de empezar a hablar por nosotras mismas, de pensar nosotras qué queríamos saber sobre estas cosas, cómo queríamos que se diga, de generar en los espacios donde las cosas se digan como a nosotras sentíamos que nos interpelaba. Y así que bueno, creamos estos espacios, que ahora va a contar Cori un poco para hablar sobre aborto. Más que nada, bueno, como dice el nombre de la cátedra, en función desde una perspectiva de la salud pública, aunque se pueden dar, como siempre sabíamos, distintos debates religiosos, éticos, morales, que está bueno darlos, pero tal vez en otro ámbito, porque entendíamos que nosotras y nosotres, como futuros y futuras trabajadores de la salud, lo que teníamos que hacer es formarnos para poder garantizar los derechos, el derecho de toda la población de acceder a una salud integral, por supuesto, más allá de su identidad sexo-género política, poder garantizarles a todos ese derecho del acceso a la salud. Así que si querés, Cori, contar un poco cómo... No, un poquito breve, un minutito nada más. La cátedra empezó en realidad en 2017 hicimos un panel como para ver más o menos instalar el tema en la Facu, y después a partir del 2018 todos los años fuimos haciendo distintas ediciones de la facultad, y los temas que fuimos abordando fue bueno, la perspectiva de género como una forma de sensibilización que ya nombraban las compañeras antes, en qué situación estaba la Argentina respecto al aborto, y después hicimos otro módulo que era el abordaje integral del aborto, donde participaron profesionales de la salud, de las consejerías de salud sexual y reproductiva, la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, y un espacio que es muy importante, que son las colectivas feministas que vienen acompañando abortos desde muchísimo tiempo antes de que exista la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que han sido puntapié para que las personas puedan acceder a abortos seguros. Así que ellas fueron de un apoyo enorme para nosotras, al igual que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que bueno, la cátedra todos estos años fue teniendo más o menos este abordaje, dando no solamente la parte integral y la parte práctica de cómo se acompañan los abortos,
El año pasado, que estuvimos de manera virtual, decidimos cambiar un poco la perspectiva o ampliarla. Y nada, un poco para cerrar, les dejo unas preguntas disparadoras que hicimos el año pasado, que les preguntamos: ¿quién construye la norma? Si escuchaste alguna vez hablar de cis, heteronorma, biologicismo, capacitismo. Si se podría desarmar el modelo médico hegemónico, si escuchaste hablar alguna vez de modelo médico hegemónico, su mirada patologizante sobre las personas, cuerpos e identidades que se salen de esa norma, y si todas las personas pueden acceder a sus derechos sexuales y no reproductivos. Como ya todos saben, la interrupción del embarazo es voluntaria en Argentina y es legal, así que como futuros trabajadores de la salud les invitamos a que problematicen, a que pregunten, a que investiguen para poder garantizar este derecho, que es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Así que bueno, cualquier preguntita después nos dicen. Gracias. Muchas gracias, Cora. Y bueno, tomamos estas preguntas que plantea Cora también como para problematizar luego en las tutorías, ¿sí? Así que bueno, después pueden ir tomando nota como para que será, bueno, retomado justamente para seguir problematizando en el espacio, en el futuro espacio de las tutorías. Vamos a darle un poco el espacio ahora a Ana Barrio, pobre, que tiene el desafío de los 5 minutos, pero le pedimos... Ella es docente de la asignatura de epidemiología, de la carrera de nutrición, que bueno, que nos pueda hacer su aporte desde esta mirada epidemiológica cuando hablamos de la perspectiva de género. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Marisa, ¿cómo estás? Perdone que no tengo la cámara, pude configurar la impresora, pero me quedé sin cámara, así que voy a ser breve, a recortar un poco lo que había pensado en transmitirle y limitarme quizás. Primero agradecer la invitación, dar la bienvenida a todos los ingresantes y bueno, la epidemiología. Yo soy docente de epidemiología de las carreras de nutrición y de obstetricia. Creo que, o sea, la carrera de medicina tiene una cátedra aparte, digamos. Y la epidemiología es una disciplina que estudia los modos de enfermar de los distintos grupos, ¿no? Entonces, voy a traer, digamos, como una dimensión muy importante para tener en cuenta cuando observamos nosotros cómo se enferman y cómo tienen salud los distintos grupos poblacionales que nosotros estudiamos desde la epidemiología. El condicionante del género es un determinante muy importante. En esto hay algunos datos que son muy significativos. Por ejemplo, en relación a las expectativas de vida de determinados grupos poblacionales, hay un informe que, digamos, que es del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, que refiere que la expectativa de vida, por ejemplo, de las personas trans y travestis en la Argentina no superan los 40 años. Esta cifra está muy por debajo de lo que es la esperanza de vida al nacer, digamos, a nivel de la población general, que es de los 77 años. Entonces, este es un dato, por ejemplo, que, a ver, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Este es un informe que se hizo particularmente sobre digamos, sobre un estudio que se hizo particular, pero un desafío importante, por ejemplo, para nosotros en relación a los datos que tenemos de mortalidad, a las estadísticas vitales que se llaman, que son, digamos, los que nos dicen por qué mueren las personas, que están quizás desagregadas o descritas por sexo. Un desafío para el campo de la salud es poder introducir en esa información lo que es, digamos, la dimensión del género, ¿sí? Porque eso nos aportaría información, nos permitiría identificar desigualdades, inequidades en las formas de enfermar de las distintas poblaciones y poder generar estrategias para compensar, digamos, para compensar estas desventajas históricas. Entonces, a mí me interesaba, por un lado, resaltar la dimensión política de la dimensión de género, en el sentido de que cuando se distinguen, digamos, determinadas características o se atribuyen determinadas características a un género que es una construcción social,
se juegan relaciones de poder, ¿sí? Tanto en lo, digamos, más a nivel abstracto, como en las relaciones interpersonales. Lo trajeron mucho, digamos, este tema de que nosotros en la formación como trabajadores de salud, no solo nos formamos en contenido, sino también en relaciones, nos formamos desde una perspectiva de derechos, y digamos, cuando yo creo que los desafíos en relación a cómo incorporar el enfoque de género en la formación de las carreras de la salud, el mayor desafío es la transversalización de esta mirada. O sea, no solo generar dentro de las cátedras contenidos específicos sobre género, sino que todos los contenidos sean pasados por este filtro, ¿sí? Desde, por ejemplo, hacer un análisis de las bibliografías de los autores y autoras que leemos y que están consignadas en los programas en la bibliografía de los programas de cada materia, por ejemplo, analizar qué porcentaje de participación hay de mujeres o identidades sexuales disidentes en relación a varones. Desde eso, que es muy general, hasta pensarnos en las relaciones interpersonales, las microviolencias que se producen, hasta los contenidos, hasta la noción del cuerpo que se transmiten. De eso habló Gisela, me parece que de una manera excelente, de cómo el androcentrismo atraviesa toda la noción de cuerpo y la noción de cómo aprendemos las enfermedades. Que es importante cuestionarlas, incomodar, y esto me parece también claro que lo trajo Gisela, el tema de que no está muy saldada esta discusión. O sea, es importante traerla todo el tiempo, porque se van a encontrar con, con la transmisión de contenidos que pueden tener muchos prejuicios de género, y es importante que como estudiantes también lo puedan cuestionar y lo puedan hacerse preguntas en relación a eso. Voy a dejar ahí, así vamos a seguir. Muchas gracias, Ana, y todo un desafío también desde una perspectiva epidemiológica, poder incorporar justamente la perspectiva de género, apelando a lo que decía Verónica al principio, ¿no? Cómo trabajarlo también desde la investigación, y esto es una primera aproximación, ¿no? La mirada epidemiológica como para poder introducir esa mirada desde la investigación también en salud. Vamos a pasar a algunos dispositivos también previstos desde la Facultad de Ciencias Médicas. Rocío Osorio está en representación de la asesoría en salud sexual integral, que es un espacio que ella va a comentar, que participa como estudiante de la carrera de obstetricia y que se desprende un poco también de la asignatura de educación para la salud reproductiva, pero que también está por una resolución de la Prosecretaría de Bienestar, como un espacio destinado a todos y todas y todos los estudiantes y la comunidad educativa, en este caso de la universidad y específicamente en la Facultad de Ciencias Médicas. Rocío, ¿nos escuchás? Hola, Marisa. Sí, acá estoy, ahí puede prender la cámara. Bueno, también voy a ser breve. Esto, como decía Marisa, es un espacio que arrancó en 2019, junto también con la cursada que manejaba Marisa. Es un espacio, en el 2019 pudimos estar en un consultorio donde disponíamos de acceso a métodos anticonceptivos que se deben dar gratuitamente, y pudimos ahí hacer rotaciones con otras compañeras. Algunas estudian medicina, otras obstetricia. También estamos abriendo convocatorias para de a poco ir integrando más estudiantes, porque es una experiencia muy linda. Y a fin de este año, del 2020, pudimos empezar a dar talleres en distintos barrios, que fue una experiencia también muy linda. Todavía queda concluir para cerrar estas capacitaciones, que se las dábamos a las referentes de los barrios, casi todas participantes de comedores de los mismos, muy interesadas, donde pudimos abordar esto,
derechos humanos, el concepto de salud, cómo poder ser agentes y promotoras dentro de los barrios. Ahí tenemos unos videitos de presentación, creo, Marisa. ¿Pudiste descargarlos? Bien, ahí armamos unos videos donde va a explicar un poco cómo es el espacio. Esas son actividades que estuvimos haciendo. Y lo que hacíamos es esto, capacitar en cuestiones de género, de derechos humanos, anticoncepción, cómo generar una decisión autónoma. Junto con Marisa y con otros estudiantes. En el 2020 no pudimos estar con el consultorio, así que nada, nos estuvimos manejando con redes, en Facebook e Instagram, donde nos pueden encontrar y hacernos consultas o lo que sea, y esperamos pronto poder volver al consultorio para nada, seguir haciendo esta entrega que nos parece como súper necesaria, que esté al acceso de los estudiantes y también la comunidad de donde estemos. Nada, es un espacio re lindo y la verdad que es una experiencia muy hermosa. Bueno, gracias, Rocío. El espacio de la asesoría, bueno, ahí pusimos las redes sociales y bueno, está abierto, por supuesto, a consultas en relación a salud sexual y reproductiva, y también, como resaltaba Rocío, tiene que ver con esta transversalización de la perspectiva de género en la formación, porque es un espacio también de prácticas de las alumnas de la carrera de obstetricia, ¿sí? Y bueno, la verdad que esto tiene que ver también con poder incorporar dispositivos donde, como vieron ustedes, por ejemplo, recién se trabajó en pandemia, por supuesto teniendo en cuenta los protocolos vigentes, en la formación de promotoras barriales a través de un proyecto de extensión presentado desde la Asesoría en Salud Sexual. Así que gracias, Rocío, y bueno, dejamos también ahí a disposición las redes. Por último, también queremos compartir la presentación del espacio de la Secretaría de Géneros del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Está representado en este caso por Milagros Peña. Milagros, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Ustedes a mí? Sí, perfecto. No apago la cámara, por ahí todo. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, todos. De los 5 minutos. Sí, ya sé, voy a acordar, no te preocupes. Así le podés también dar un cierre. Bueno, primero agradecerte, Marisa, por el espacio, a la Secretaría de Género del Centro de Estudiantes. Yo hoy vengo en representación, mi nombre es Milagros, soy estudiante de 5º año de la facultad, de la carrera de Medicina. Soy también consejera estudiantil. Y bueno, nos hubiese gustado por ahí contar un poquito más a qué viene la SECRE, pero es nomás mostrar el espacio y dejarles una invitación porque, bueno, este espacio es de los estudiantes, así como se estuvo hablando de otros espacios, áreas institucionales de la universidad, de la facultad, o el mismo trabajo que las docentes estuvieron compartiendo, como es la asesoría o la cátedra de salud sexual y reproductiva. También hay un trabajo desde el claustro estudiantil para poder poner en agenda en nuestra formación la perspectiva de género. Así que bueno, esto es un espacio de participación que lo hacemos con los estudiantes y tenemos 2 líneas generales de trabajo, de objetivos, que son en principio poder alojar aquellas situaciones, alojar, identificar y sensibilizar sobre situaciones de violencia que se puedan dar en el marco de nuestra vida universitaria, ¿sí? Porque así como la violencia la vimos en la cotidianidad, en múltiples formas y en sus situaciones más extremas, a través de los feminicidios, que hoy tenemos un femicidio por día en la Argentina, también hay otras formas de violencia que se dan en la cotidianeidad, como es la violencia psicológica, el ciberacoso, la violencia intrafamiliar. Y bueno, eso también no quedamos ajenos en nuestro contexto, ya sean en nuestros vínculos con compañeros de la facultad, dentro de las cátedras con los docentes o hacia adentro de nuestra vida más personal, pero que eso también, digamos, va
forjando los y les profesionales que vamos a hacer en un futuro. Entonces, si nosotros no podemos generar lazos, identificarlo, y entre nosotras por darle un cauce para ponerlo en palabras, porque ya el hecho de que haya alguien que pueda escucharlo, ponerlo en palabras, es reparador. Entonces, eso un poco es nuestro lugar, pero también poder dar las herramientas que ya existen, como es el protocolo de las violencias que presentó Verónica y Noelia, como es la Dirección de Géneros de la Facultad de Ciencias Médicas, en la que se presentó Gisela. Entonces, nosotras podemos ser una guía, una orientación, digamos, para que eso llegue a una respuesta que no nos expulse del derecho a la educación, ¿sí? Y que el día de mañana como profesionales también tengamos esa mirada empática, sensible, que la pudimos vivir gracias a un espacio como una secretaría de género del centro de estudiantes, con compañeros que son pares, pero que están para cuidarnos entre todos y que no sea una consigna vacía. Les dejo nuestras redes sociales para que nos sigan, que es el Instagram Secre de Géneros Cecime. Nos reunimos el año pasado con la virtualidad, no tuvimos que hacer por Zoom, por Meet, pero este año ya nos vamos a empezar a reunir presencialmente. Una vez a la semana nos encontramos, siempre tratamos de no solamente abordar estas situaciones de violencia, sino de ver películas que nos lleven a la reflexión sobre la perspectiva de género, y bueno, de conocer sobre otros perfiles profesionales. Y por último, ahí la veo a Marisa, que está medio preocupada por el horario, el próximo lunes es el 8M, y bueno, si bien todavía estamos definiendo entre los espacios feministas si es una concentración, una movilización en Plaza Moreno, nosotras desde la Secretaría de Género no queremos dejar de que este sea un espacio de encuentro para nosotras en nuestro contexto en el que transitamos en la facultad, así que las invitamos de 14 a 17 en el bosque frente a la facultad. Bueno, vamos a hablar sobre los distintos tipos de violencia, sobre cómo identificarlos, prevenirlos, con la doctora Virginia Kramer, y vamos a haciendo algunas cosas divertidas, algunos juegos, sorteos, y preparando los carteles para después ir a Plaza Moreno como hacemos todos los años. Gracias por el espacio y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Milagros. Ya finalizando, con suma puntualidad, como estaba previsto, bueno, varias convocatorias, ¿no? Creo que festejamos justamente la posibilidad de poder contar con, digamos, en pandemia, justamente, ¿no? Que podamos seguir encontrándonos, por supuesto, teniendo en cuenta los protocolos vigentes, y poder, digamos, recuperar el espacio de trabajo, el espacio de encuentro, de formación, destinado también a los y las estudiantes ingresantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, yo a modo de cierre le quería invitar a Vero Cruz, si puede compartirnos algunas palabras de su visión de lo que ha transcurrido en este conversatorio. Y por supuesto agradecerles la participación y comentarles que va a estar disponible el video próximamente también para que lo puedan compartir, y que también tomen nota para recuperarlo en la espacio de tutorías. Verónica, estás, ¿no? Sí, estaba escuchando todo el despliegue que tienen y bueno, nada, qué sé yo, muchas cosas y difícil de cerrar, Marisa, porque, bueno, porque vivimos también quienes estamos hace más tiempo en la universidad, quizá para les ingresantes es algo novedoso, con mucho entusiasmo toda la orientación y el proyecto y lo que ofrece hoy la formación profesional en la Facultad de Ciencias Médicas. Digo, esto no siempre fue así y la verdad, como bien decía Gisela, es importantísimo que podamos estar hablando de todos estos temas y hablando de lo que implica garantizar el derecho a la salud junto a otros derechos y pensar la formación con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva crítica de género. La verdad que son procesos que tienen varios años ya y que han sido profundamente disputados. Digo, no llegamos a este lugar porque esos procesos los definió alguien de arriba, sino por el trabajo
que nosotros mismos como comunidad universitaria nos vamos dando, acompañando también los procesos de lucha que se dan en la vida social, digo, acompañando los procesos de profundización de la democracia y los modelos de país, digamos, ¿no? Un proyecto de formación no está escindido o pensado en el vacío, sino que tiene mucho que ver con las condiciones materiales y simbólicas de existencia de nuestro pueblo, digo, y ahí hay mucho por hacer, y vaya también la reflexión y lo que interpela todo este tiempo de pandemia que nos desafía a pensar la salud en plano colectivo, en una mirada social, en una mirada cultural, y no solo la hegemonía biologicista que por ahí ha estado como muy presente en las tradiciones disciplinares, digamos, ¿no? Así que desde ese lugar, nada, una profunda alegría haber compartido este momento, este diálogo, y sí, y sumarme, digamos, a los desafíos, ¿no? Me parece que ahí también la compañera planteaba lo que fue el femicidio de Emma Córdoba, 6 meses antes habíamos tenido el femicidio de una chiquita, de Lucía Ríos Müller, una estudiante secundaria de uno de los colegios de nuestra universidad, y me parece que son dos hechos que nos convocan a hacer un ejercicio de memoria, pero no la memoria como retórica, digamos, sino como una acción política de reconstruir y de fortalecer las estrategias de trabajo institucional para que esto no vuelva a suceder ni con una integrante de nuestra comunidad universitaria, ni con ninguna mujer, niña, persona, identidad disidente, ¿sí? Con nadie en los próximos tiempos. Y eso todavía es una deuda pendiente de nuestra democracia y de la construcción de una sociedad más igualitaria. Pero sí marcaron puntos de inflexión, creo yo, para nuestra universidad, porque es la referencia durísima, empírica, de que a nosotros también nos pasa, ¿no? Que no es que la universidad tiene una coraza y no es caja de resonancia de lo que pasa en la vida social, sino todo lo contrario. Por eso tan importante me parece ese diálogo de pensar la formación de profesionales críticos con este profundo compromiso con la vida y con los proyectos de sociedad en los que queremos vivir. Así que nada, eso nomás. Seguramente nos seguiremos encontrando y sumando a estas iniciativas y apuestas colectivas. Y por lo pronto está la fecha del 8M, que la tenemos ya cerquita, y que ojalá también nos encuentre movilizadas y visibilizando todas las violencias y todo lo que nos queda por recorrer. Bueno, muchas gracias, Verónica. Bueno, muchas gracias a todas y todes por el compartir sus miradas en relación a esta perspectiva. Y retomando un poco alguna pregunta que hubo del conversatorio, haciendo alusión a esta idea, ¿no? De que la medicina o la salud, en este caso, no es solo biología, y que hay también una parte social, así lo planteaba uno de las ingresantes. Bueno, creo que hemos de alguna manera abierto esa perspectiva de la salud como construcción histórica y social, y el género específicamente como uno de los determinantes sociales, pero también esta mirada que nos proponían en relación a abrirlo en términos del derecho a la salud y el trabajo en torno a las desigualdades, ¿no? Que esto creo que es el desafío en la formación de futuros profesionales de la salud, sea la carrera que hayan escogido. El norte tiene que ser siempre el trabajo en torno a estas desigualdades injustas y evitables que provocan justamente situaciones de mortalidad en la población. Así que agradecerles muchísimo y los esperamos el miércoles próximo en el último conversatorio ya de este ciclo, que va a ser sobre profesionales de la salud en contextos de pandemia, donde se van a presentar distintas experiencias, tanto de los espacios estudiantiles en la Facultad de Ciencias Médicas, como de algunas experiencias docentes en relación a la enseñanza en el contexto de la pandemia y la virtualidad. Así que por mi parte agradecerles muchísimo su tiempo, su participación, y estamos, como decía Vero, en contacto para seguir trabajando en torno a todos estos desafíos que se plantearon. Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo la semana que viene.